Buenos días, el Señor le bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hay algunas personas que me han dicho que no debería llamar este tiempo un tiempo devocional porque se extiende casi por media hora y que es más un estudio bíblico. Y yo digo, bueno, es que empezamos como un tiempo devocional. Usted puede llamarlo como usted quiera, ¿verdad? Tiempo devocional, tiempo de estudio bíblico, tiempo de encuentro, ¿verdad? El asunto es que nos damos citas aquí en las redes para poder compartir la palabra de Dios y para tener también pues una oración cada mañana y poder compartir con ustedes. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros, a todos aquellos, ¿verdad?, que en esta mañana pues se suman a nuestra transmisión. Y quiero primeramente dar algunos anuncios, ¿verdad? Estamos orando mucho por nuestra hermana Marta, que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico el próximo lunes, así que llevémosla también, ¿verdad?, en nuestra oración. Marta es la mamá de nuestra hermana Lorena, así que por favor le pido que se mantenga en oración por ella. Lo segundo que quiero decir de una manera muy breve para algunas personas que me han preguntado, y por favor estoy abierto a darle cualquier información después de manera privada, pero ya tenemos toda la información referente a el próximo viaje a Israel. Ustedes saben que teníamos un viaje planificado para el mes de julio de este año y un lindo grupo de nuestra iglesia pues íbamos a visitar la tierra del Señor Jesús, y por obvias razones, por causa del COVID, la pandemia, pues todo esto, ¿verdad?, tuvo que ser pospuesto. Yo no digo que fue cancelado, fue pospuesto, ¿verdad? Y fue pospuesto y replanificado para el próximo verano, para el próximo mes de julio. Ahora, estos viajes se trabajan generalmente con 10 a 11 meses de antelación, por eso ya estamos trabajando para el próximo verano y ya tenemos toda la información. Cualquier persona que quiera saber algo referente a este viaje se puede comunicar conmigo de manera privada y con mucho gusto le daré toda la información. Hoy quiero leer con ustedes en la palabra de Dios un texto muy conocido por todos. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, los versículos voy a leer del 11 al 14, ¿verdad? Y sobre todo el versículo 14 es muy famoso. Segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 7, versos del 11 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sé que muchas personas han escuchado este texto y han escuchado muchas predicaciones y estudios bíblicos, ¿verdad? Probablemente sobre todo de este versículo, el 14, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de esto desde otro punto de vista, desde otra óptica. En una ocasión estaba hablando con un hermano que estaba pasando por problemas en su vida y en un momento de la conversación yo le dije: hermano, el problema es que necesitas convertirte de todas esas cosas. Y él me miró sorprendido y me dijo: pero si ya yo soy cristiano, si ya yo me convertí. Y yo me doy cuenta, ¿verdad?, que él entendía la conversión solamente como el acto de entregarse a Cristo Jesús. Y aquí cabe hacer esta pregunta que yo creo que es pertinaz en esta mañana: ¿cuántas veces se debe de convertir a una persona, verdad? Y en nuestros tiempos, yo les digo, esto parece que ha quedado reservado solo para la experiencia de la conversión a Cristo, el momento ese del nuevo nacimiento espiritual. ¿Cuántas veces escuchamos, verdad, que una persona se convirtió a Cristo? Y desde este punto de vista es correcto, ¿verdad?, pensar que necesitamos convertirnos una sola vez en la vida. No existen dos nuevos nacimientos. La experiencia del nuevo nacimiento es única, es una sola vez. Sin embargo, cuando usted revisa, ¿verdad?, lo profundo
de la raíz, la etimología de la palabra y el uso que tiene en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, podemos entender que el concepto de convertirse se debe de manejar siempre en dos sentidos, ¿verdad? Hay dos maneras. Cuando usted va al hebreo, el significado de la palabra convertirse, ¿verdad? Es el siguiente: alejarse, arrepentirse, contrarrestar, indemnizar, rehacer, recuperar, regresar. En el griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra que traduce significa volver, revertir, ¿verdad? Así que tanto en hebreo como en griego el concepto encierra el hecho de tener una acción que es contraria a. En el caso del cristiano, ¿verdad? Si lo usamos de manera aplicada, es una acción contraria al pecado que me separa de Dios. Así que en ninguna manera nosotros podemos pensar de una conversión en una actitud pasiva. Todo lo contrario, una conversión siempre lleva actividad, lleva un acto que es contrario a lo que yo venía haciendo. Así que nosotros tenemos que entender la conversión en dos sentidos. Primeramente, nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos conciencia de pecado y necesidad de un Salvador. Cuando usted se arrepiente, ¿verdad? Delante de Dios y usted acepta a Jesús como Salvador personal y hace de Jesús el Señor de su vida. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Pero de esta primera idea y del hecho mismo de que ahora Cristo es mi Salvador y que Cristo es mi Señor, nos convertimos también cuando después de ser cristianos reconocemos que todavía estamos en algunos pecados y en algunas cosas que no le agradan a Dios, porque la gran realidad es que el cristiano peca, ¿verdad? Y entonces le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Eso es lo que dice Juan. Hijitos, escribo esto, ¿verdad? Para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a actuar en el sentido contrario a nuestro pecado, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo y desagradaba a Dios, actuamos ahora en ese sentido contrario para poder recuperar nuestra comunión, para poder recuperar, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Y en ese sentido nos estamos convirtiendo también. Así que es muy importante manejar estas dos ideas y no limitar la conversión solo al momento del nuevo nacimiento. Como cristianos y como discípulos, ¿verdad?, que ya somos, ¿cómo digo? Como cristianos ya nos hemos convertido una primera vez, pero aún necesitamos una y otra vez seguir volviéndonos a Dios, porque muchas veces nos vamos a estar desviando, ¿verdad?, en nuestro camino. Ahí en Segunda de Crónicas, ¿verdad?, específicamente el versículo 14, cuando dice, y apareció, podemos leer desde el 12, dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y, ojo con esto, ¿verdad?, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, esta respuesta la trae Dios a Salomón una vez que Salomón oró, ¿verdad?, en lo que fue la dedicación de la casa de Jehová. Cuando Salomón construye, ¿verdad?, el templo que David no pudo construir porque sus manos estaban manchadas con sangre. Fue Salomón quien lo construye y él hace toda una ceremonia de dedicación y hace una oración que está recogida en todo el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Usted debería de leerlo para entender un poquito mejor esta historia y que yo no puedo leerlo ahora por obvias razones de tiempo, ¿verdad? Pero en este texto, ¿verdad?, que es muy conocido, hay muchas ideas importantes que yo no quiero pasar por alto en esta mañana. Dios le dice a Salomón, yo he oído tu oración, ¿verdad? La oración que está allí en el capítulo 6. Pero usted puede preguntarse, ¿qué era lo que decía esa oración, verdad?
Bueno, pues en esa oración Salomón apela al pacto que Dios había hecho con David, su padre, ¿verdad? Cuando Dios le había prometido a David habitar en aquella casa, en aquel edificio que sería construido, ¿verdad? Y Salomón también le reclama a Dios en esta oración la promesa que había hecho de estar atento al clamor del pueblo, de la oración que el pueblo haría en aquel lugar. Y es interesante notar que dentro de la oración que está haciendo Salomón, él reconoce el derecho soberano que tiene Dios de traer juicio sobre su pueblo cada vez que su pueblo es desobediente, cada vez que su pueblo se desvía del camino. Él reconoce, tú tienes el derecho, ¿verdad?, de hacer justicia, de juzgar, de traer un juicio, ¿verdad? Pero también le pide, ¿verdad?, que restaure cuando haya justicia y arrepentimiento. Ok, Dios, si nosotros nos desviamos, tú tienes el derecho de juzgar, tú tienes el derecho de traer ese juicio sobre nuestras vidas, pero también te ruego, es lo que está diciendo Salomón, que si el pueblo, ¿verdad?, se arrepiente, entonces tú hagas justicia y tú traigas restauración. Y sabemos que ese es el corazón de Dios, ¿verdad? El corazón de Dios está en que cada vez que hay verdadero arrepentimiento, Dios restaura. Y de hecho, Dios, en todos los juicios que nosotros vemos en la Escritura, antes de que Dios ejecute un juicio, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Y Dios le contesta, ¿verdad?, ahora a Salomón esta oración. Pero Salomón reconoce la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de la conversión, no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Si usted mira allí en el capítulo 6, versículos 23, 24, 26, 36, ¿verdad? Salomón constantemente está mencionando el arrepentimiento, ¿verdad? Allí está, y si se convirtieren, y si se convirtieren, y si se convirtieren. Varias veces lo menciona, ¿verdad?, en el texto. Y aquí está la conjunción y hay un sí también que es condicional. La conversión aparece en estos textos como algo condicional para ver verdadera restauración. ¿Saben? En el Nuevo Testamento Pablo escribe en su carta a los romanos, dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Así que es un arrepentimiento pero con acción. No es como cuando usted tropieza con alguien y le dice, I'm sorry, y ahí quedó todo, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento lleva a acción, ¿verdad? Y en el versículo 38, allí también del capítulo 6, no solo Dios menciona el hecho de si se convirtieren, sino también que se menciona que hay que hacerlo de todo corazón y alma. O sea, tiene que hacer algo auténtico, tiene que ser algo que no es fingido. Verdadero arrepentimiento, verdadera conversión, no un cambio cosmético, ¿verdad?, en mi vida, no solo para dar la apariencia de que estoy arrepentido, no solo para dar la apariencia de que estoy tratando de arreglar, no, tiene que ser algo auténtico, ¿verdad? Dios dice de todo corazón y alma, ¿verdad? Y Dios confirma a Salomón su disposición de cumplir con el pacto, siempre y cuando Israel se sujete, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice que ha escuchado su oración, está ratificando esa disposición de cumplir el pacto que le había hecho a David. Y le da incluso la misma oportunidad a Salomón de servirle con integridad. Lo dice después en el capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres como todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo no faltará varón que gobierne en Israel. Y todos sabemos que lastimosamente, ¿verdad?, no fue así. Salomón se apartó, pero tuvo su oportunidad de servir también a Dios con integridad. Y claro, sabemos que después de Salomón el reino se dividió, ¿verdad? Pero él podía haber hecho algo diferente. Ahora, vamos a seguir con esta idea, ¿verdad? Dios está dispuesto a cumplir con Israel, pero Israel tiene que ser honesto. Israel tiene que ser íntegro en su arrepentimiento. Y si bien Dios tiene el corazón para perdonar, solo esto se hace real y efectivo, ¿verdad?, cuando hay sinceridad,
cuando hay verdadero arrepentimiento. Dios quiere perdonar a todos, pero no todos se arrepienten. El amor de Dios es para todos, pero no todos, ¿verdad?, se arrepienten delante de Dios. Y aquí el Señor da pautas importantes a Salomón en la respuesta que él le da, ¿verdad? Dios menciona las cosas que quiere ver en su pueblo cuando su pueblo peca y las menciona de manera condicionada. Y quiero que entiendan esto, ¿verdad? De manera condicionada. Versículo 14, ¿cómo comienza? Comienza con un sí. Es un sí que es condicional. Sí, y entonces comienza Dios a relacionar, ¿verdad?, 5 cosas que Él quiere ver en su pueblo. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo no toma mi nombre en vano, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro y si mi pueblo se convirtiere. 5 cosas: humillación, no tomar el nombre de Dios en vano, orar, buscar el rostro de Dios y convertirse, ¿verdad? Cuando el pueblo cumpla con estas 5 cosas de manera auténtica, de corazón, de toda alma, ¿verdad?, entonces Dios promete 3 cosas. Yo iré, perdonaré y sanaré. Dios oye, Dios perdona y Dios sana, porque ha visto esa autenticidad en nuestro corazón. Y yo creo que a la gente le encanta, ¿verdad?, este resultado. Cada vez que yo escucho a alguien mencionar este texto de Segunda de Crónicas 7:14, lo hace con mucho énfasis, sobre todo en esto, ¿verdad?, que Dios ha prometido escucharnos, perdonarnos y sanarnos. Nos encanta, ¿verdad?, esto. Pero no podemos olvidar que esto está condicionado a 5 cosas. Dios está dispuesto a hacerlo, pero tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Y aquí es donde ocurre lo que yo digo que es interesante en la vida de muchísimos creyentes. Yo he tenido personas que me han dicho, no, pero yo me he humillado delante de Dios y yo he invocado el nombre del Señor y yo le he orado a Dios y yo he buscado el rostro de Dios. Pero Dios puede decirte, pero te está faltando algo. Te está faltando algo. Y algunos dirán, ¿y qué es lo que me está faltando, verdad? Y Dios dice, no te das cuenta, se te está olvidando algo. ¿Te has convertido de lo que tú estás haciendo? ¿Realmente has podido abandonar eso que a mí no me agrada? Porque yo creo que cuando nosotros estamos atravesando por pruebas y dificultades y llegan las cosas de la vida, muchas veces sí nos humillamos delante de Dios. Venimos e invocamos el nombre de Dios, buscamos, ¿verdad?, el rostro del Señor, pero no nos estamos convirtiendo. Recuerden, ¿verdad?, el que confiesa el nombre del Señor, el que confiesa su pecado, y dice, y se apartare. Usted puede decirle a Dios, incluso confesarle a Dios su pecado, pero si usted no se aparta de él, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos no solo decirle a Dios, es más, cuando usted le confiesa a Dios su pecado, déjeme decirle algo por si no lo sabía. Dios no se está enterando en ese momento. Ya Dios conoce tu pecado. Dios sabe cuáles son tus pecados, los que estás cometiendo, los que estás pensando, todo lo que hay en tu corazón, porque para eso es Dios. Él no se está desayunando con esa idea. No es que le estás informando. Tú estás hablando con Dios, estás confesándole tu pecado, pero lo que Dios realmente está esperando es más allá de la confesión. Dios está esperando que tú te apartes de ese pecado para que verdaderamente puedas alcanzar misericordia. Esa misericordia que Dios dispensa, pero Dios quiere ver esa humillación. Dios quiere ver que tú busques el rostro. Dios quiere que tú le ores, que no tomes su nombre en vano, pero quiere ver que haya una conversión en tu vida, una acción. Así que, hermanos, el verdadero arrepentimiento no es pasivo, sino activo, en el sentido de que no solo me arrepiento, sino que me alejo de aquello que me está separando de Dios. Mientras no haga eso, estoy sencillamente en un círculo vicioso. Estoy como en un pantano, ¿verdad? El arrepentimiento pasivo no es verdadero arrepentimiento. La palabra entonces, que está aquí en este versículo, ¿verdad?, es una palabra que está en el medio de lo que hago yo
con lo que va a hacer Dios. Dice el texto, vuelva allí conmigo, humillación, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, mientras no hay eso, no hay un entonces. Es condicionado, ¿verdad? Es condicionado. Dios no puede considerar tu humillación. Dios no puede considerar que tú invoques su nombre. Dios no puede considerar que tú ores. Dios no puede considerar que tú estás buscando su rostro como algo legítimo y verdadero si tú no estás dispuesto a moverte un centímetro, ¿verdad?, de el pecado que te está separando de él. El verdadero arrepentimiento lleva acción contraria sobre aquello que me está causando un problema en mi relación con Dios. Y Dios no acepta menos que eso. Repito, te puedes humillar, ¿verdad? Puedes orar, puedes buscar el rostro de Dios, puedes invocar el nombre de Dios, pero mientras no estés dispuesto en tu corazón a moverte, ni un milímetro, ni un centímetro, ¿verdad?, de aquello que te está separando de Dios, ¿de qué vale? Entonces tenemos que entender esto que estoy diciendo. El verdadero arrepentimiento es activo, conlleva acción contra ese pecado que me está separando de Dios. En Apocalipsis, ¿verdad?, dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice Dios, y haz las primeras obras. Fíjense, es un volver, ¿verdad? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así dice el Señor a su iglesia, ¿verdad? Y es una invitación al arrepentimiento y a hacer las cosas, dice, que hacías antes, de las cuales te has desviado, ¿verdad? Ahora hay una conversión en medio del camino. No es que me estoy convirtiendo a Cristo, es que estoy rectificando mi camino. Porque la gran realidad, hermanos, es que todos nosotros nos desviamos. Por una cosa o por otra, vivimos en un mundo que está lleno de atractivos que nos invitan, ¿verdad?, a separarnos de Dios, que nos invitan a que lentamente nos vayamos deslizando de nuestra plataforma. Y Dios constantemente nos invita a arrepiéntete y regresa, ¿verdad? Regresa nuevamente al camino. Conversión, arrepentimiento, repito, es algo activo. No puede ser algo pasivo. No es solo un concepto. Las personas, la mayoría de las personas, yo creo que logran a veces entender sus problemas. Aún estoy hablando en el mundo secular, ¿verdad? Las personas a veces logran entender, me equivoqué, estoy errado, voy por un camino que no está bien. Incluso logran, yo diría, interiorizar que eso está destruyendo sus vidas, pero son a veces incapaces de corregirlo. ¿De qué nos vale entender que vamos mal? ¿De qué nos vale a nosotros saber que estamos ofendiendo a Dios? ¿De qué nos vale entender algunas cosas si no estamos dispuestos a corregirlas? Solo será conocimiento en nuestra mente. Y nos quedaremos en una actitud pasiva ante eso que nos está destruyendo. Por eso Dios invita constantemente a un arrepentimiento activo, a una conversión, a un volver, a un rectificar del camino. Así que quiero terminar en esta mañana haciéndote una doble invitación. En primer lugar, a cualquier persona que quizás nos esté escuchando y no conoce a Jesús. Necesitas convertirte, ¿verdad? Y necesitas tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Pero quizás, y estoy seguro, ¿verdad?, la mayoría de las personas que nos escuchan son cristianos. Y todos estamos lidiando con problemas, todos lidiamos con dificultades, con cosas en nuestra vida. Todos de alguna manera nos vamos desviando en algún momento y necesitamos rectificar nuestro camino. Necesitamos conversión, necesitamos volver a esa senda. Así que entendamos que es algo activo, no es algo pasivo. Tenemos que tomar acción sobre ese pecado, sobre esas cosas, ¿verdad?, que nos están separando de Dios. Esa es la invitación que quiero dejarte en esta mañana. No te cruces de brazos
a ver cómo el tiempo pasa y ver cómo se va destruyendo tu vida. Toma acción, recupera tu camino, ¿verdad? Y vuelve a la comunión con Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día y te agradezco por la oportunidad que tú me das de compartir esta palabra con mis hermanos. Y quiero pedirte, Señor, que tú traigas entendimiento siempre a nuestras vidas. Gracias porque cuando estábamos en el mundo sin conocimiento de ti necesitábamos esa conversión, ese arrepentimiento que nos trae a la experiencia del nuevo nacimiento, a una nueva relación contigo a través de Cristo Jesús. Pero Señor, en el andar contigo también muchas veces nos desviamos. Y aunque estamos en Cristo, Señor, sabemos que en este mundo existen muchas atracciones, muchas cosas, Señor, que nos pueden desviar de una sincera fidelidad a ti. Yo mismo, Señor, me he desviado. Yo puedo reconocer en mi propia vida que en algunos momentos, Señor, he divariado y he necesitado arrepentirme nuevamente y he necesitado convertirme de algún camino que ya yo sé que a ti no te agrada. Necesitaba recuperar nuevamente el buen camino, el buen andar contigo. Y esto nos va a pasar constantemente en nuestras vidas. Porque estamos, Señor, en medio de un mundo que realmente, Señor, se está destruyendo a sí mismo. Pero nosotros confiamos en ti y aguardamos tu regreso. Y como cristianos estamos llamados, Señor, a sostenernos en nuestra relación contigo pese a todas las cosas que tengamos que enfrentar en este mundo. Por eso constantemente necesitamos arrepentirnos de cualquier cosa en nuestra vida que a ti no te agrade. Necesitamos convertirnos de cualquier camino equivocado, de cualquier desviación que podemos tomar en nuestro andar contigo, Señor. Tráenos una y otra vez a la sincera obediencia a Cristo Jesús. Que podamos siempre estar dispuestos a humillarnos, a orar, Señor, a buscar tu rostro, a invocar tu nombre, pero también a convertirnos. Porque entonces tú escucharás nuestra oración, tú perdonarás nuestros pecados y tú sanarás, Señor. Esa es tu promesa. Tú quieres que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con todas nuestras almas, Señor. Bendice en esta mañana a mis hermanos, bendice a todos los necesitados, a toda persona que hoy, Señor, tiene alguna aflicción en su vida. Sé especialmente con aquellos que están padeciendo todavía de este virus. Te agradecemos, Señor, porque estamos viendo que hay una tendencia en los números, Señor, en las estadísticas de que este virus está desapareciendo y vemos una luz al final del túnel. Y estamos confiando, Señor, en que tú eres fiel en terminar esto, Señor. Que pronto volveremos a esa normalidad, que tú devolverás nuestra vida. Pero, Señor, no queremos ser devueltos de la misma manera. Queremos, Señor, estar mejor en nuestra relación contigo. Ayúdanos a todos y quédate con nosotros en el resto de este día. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar conectados. Gracias a todos aquellos que comparten también nuestros videos. Y espero, como siempre les digo, ¿verdad?, que la paz de Jesucristo pueda estar en su vida, en su corazón, en su familia. Nos vemos el domingo y bueno, primeramente el jueves nuevamente en nuestro tiempo devocional. Dios les bendiga en este día. Amén.